Al morir mi esposa, su hermana se mudó a ayudar y quiso quitarle todo a mi hija. El aroma del pan de muerto aún persistía en los rincones de nuestra cocina, un fantasma de la celebración del Día de los Muertos que había pasado en silencio, casi con reverencia, apenas unas semanas después del funeral de Sofía. Ese pan siempre había sido lo suyo, se levantaba antes que los gallos de las colinas olvidadas y horneaba hasta que toda la casa olía a azahar y a recuerdos. Ahora, el silencio del amanecer era insoportable. Incluso los pájaros de fuera parecían piar más bajo, como si estuvieran de luto con nosotros. Mi hija Catalina, de solo 8 años, había empezado a dormir en mi cama desde el funeral. No tuve valor para decirle que no. Sus pequeños dedos se aferraban al borde de mi camisa por la noche como si temiera que yo también desapareciera, arrastrada por el mismo viento cruel que se había llevado a su madre. Me gustaría pensar que me las arreglaba con cinta adhesiva y viejas oraciones. Dejarla en el colegio, almuerzos llenos de amor y fresas, Sofía siempre decía que las fresas curaban la tristeza, cuentos para dormir que apenas tenía voz para terminar. Hablábamos de Sofía como si acabara de dar un largo paseo. Le dije a Catalina que ahora su madre formaba parte de las estrellas, guiándonos como siempre lo había hecho. Y por un tiempo, esa historia fue suficiente. Entonces apareció Isabella. Llegó en un alboroto de maletas, tacones altos que sonaban como tambores de guerra en nuestros desgastados suelos de baldosas. Su abrazo era demasiado apretado, su perfume demasiado dulce. Pero estaba demasiado cansada para cuestionar su oferta. Solo estoy aquí para ayudar, Javier, dijo, apartándome el pelo de la cara como si yo fuera el niño, no su sobrina. No deberías hacer esto solo. Y tal vez tenía razón. Al principio, su presencia era un bálsamo. Cocinaba, no como Sofía, pero lo suficientemente bien. Llevó a Catalina a la escuela e incluso la hizo sonreír de nuevo. Se sentía bien. Tal vez incluso bien. Me dije que nos estábamos curando, juntas. Pero a veces, cuando la sorprendía observándome, había algo en su mirada que no podía distinguir. Algo agudo. Posesiva. Como si tratara de medir cuánto de la vida de su hermana podía meter en sus propias manos. Lo ignoré. Tuve que hacerlo. El dolor juega con la mente, ¿verdad? Una noche, encontré a Catalina susurrando a la vieja foto de Sofía, la que estaba enmarcada en plata en su mesilla de noche. ¿Qué estás diciendo, mi amor?, pregunté en voz baja, arrodillándome a su lado. Levantó la vista, con los ojos húmedos pero firmes. Le decía a mamá que no se preocupara. Que no dejaré que tía Isabella se lleve sus cosas. Parpadeé. ¿Qué quieres decir con coger sus cosas? Catalina dudó. Estaba en tu habitación. Con la caja. La caja. El cofre de madera que Sofía guardaba bajo llave, lleno de reliquias de su familia, joyas heredadas de la abuela Elena, cartas y, lo más importante, los documentos notariales que declaraban a Catalina única beneficiaria de la pequeña herencia de Sofía. No era mucho, solo unas cuantas antigüedades y un terreno cerca del río de las Almas, pero estaba destinado a nuestra hija, un trozo del amor de su madre, guardado para el futuro. No quería creerlo. Todavía no. Tal vez solo estaba limpiando, me dije. Pero a la mañana siguiente, la cerradura de la caja era diferente. Nueva. Brillante. Y no la había cambiado. Isabella, pregunté durante el desayuno, intentando sonar informal, ¿abriste el viejo cofre de madera de mi habitación? Parpadeó, toda inocencia melosa. Oh. ¿Esa cosa polvorienta? Solo estaba organizando, cariño. Has dejado que este lugar se convierta en un museo del dolor. No es sano. Esa palabra, museo, me golpeó como una bofetada. ¿No era eso la memoria? ¿Una colección de hermosos fantasmas? Sonreí débilmente y lo dejé pasar. Pero algo en mis entrañas se retorció, como la primera señal de una tormenta que se avecinaba. Y entonces llegó el verdadero trueno. 2 días después, recogí a Catalina del colegio y subió al coche con un sobre arrugado. Le dio esto al director, dijo, con voz temblorosa.
Dijo que era sobre mi futuro. Dentro había una carta de autorización firmada. Isabella había intentado matricular a Catalina en un colegio privado de Villa Esperanza, una ciudad a 2 horas de distancia. Sin mi conocimiento. Sin mi consentimiento. Me enfrenté a ella esa noche. ¿Su respuesta? Estás abrumado, Javier. Necesitas descansar. Catalina se merece una estructura. Yo puedo dársela. Sofía hubiera querido eso. Sofía, dije, hubiera querido que su hija se quedara con su padre. No que se la llevara a alguien jugando a las casitas en su ausencia. Esa fue la primera vez que la máscara se resquebrajó. Su sonrisa ya no le llegaba a los ojos. Tú no sabes lo que Sofía quería, dijo fríamente. Pero yo sí. Y así como así, la calidez se evaporó. Algo había cambiado, en ella, en mí, en esta casa. Aquella noche no dormí. Me quedé despierta escuchando cada crujido, cada susurro del viento contra la ventana. La respiración de mi hija, constante a mi lado, era el único sonido que me mantenía atada a la cordura. Por la mañana, sabía una cosa, había dejado entrar a alguien peligroso en nuestro santuario del duelo. Pero no tenía ni idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. El día que Isabella se mudó a nuestra casa, el viento cambió en Villa Esperanza. No fue un caos inmediato, ni portazos ni voces alzadas. De hecho, era la quietud lo que lo hacía inquietante. Como el aire justo antes de una tormenta. Llegó con 2 maletas de gran tamaño, una perfumada con algo dulce y sofocante. La otra, metafóricamente, estaba repleta de intenciones que yo aún no había visto. Al principio, Isabella fue educada. Ni cálida ni fría, solo eficiente. Dobló ropa que no le pertenecía, reorganizó los estantes de la cocina sin preguntar y empezó a llamar a la habitación de invitados su habitación. Pequeñas cosas, fáciles de ignorar al principio. Me dije que estaba siendo demasiado sensible. Después de todo, era la hermana de Sofía. Era de la familia. Pero Catalina se dio cuenta primero. Papi, ¿por qué tía Isa lleva el collar de mamá? Me quedé helada. El corazón me dio un vuelco brusco, como solía ocurrirme en los primeros días tras la muerte de Sofía, esas repentinas punzadas de dolor. Me giré y, efectivamente, allí estaba. La delicada cadena de plata de Sofía con la pequeña gema azul, justo debajo de la clavícula de Isabella. Ese collar estaba en la caja de mamá, dijo Catalina, con el ceño fruncido. Se lo preguntaré, dije, forzando una calma en mi voz que no sentía. Aquella tarde, mientras Isabella removía su té con la gracia despreocupada de alguien demasiado cómodo, me acerqué a ella con delicadeza. Isa, ¿de dónde sacaste ese collar? Parpadeó, como si la pregunta la sorprendiera. Ah, ¿esto? Lo encontré en el armario de arriba. Pensé que Sofía querría que tuviera algo suyo, para sentirme cerca de ella. No dije nada entonces. Debería haberlo hecho. Conocía a mi esposa. Sofía nunca habría regalado ese collar a nadie. Era el que llevaba el día que nació Catalina. Pero me mordí la lengua, por pena, confusión, quizá incluso culpa. Tal vez le debía esa cercanía. Los límites se difuminaron rápidamente después de eso. Empezó a recoger a los niños del colegio, alegando que tenía más tiempo libre. Al principio, me sentí agradecida, mis horas en la clínica médica de El Río de las Almas se habían alargado. Pero un día Catalina llegó a casa callada, con los hombros tensos. Le dijo a mi profesora que ahora es mi segunda madre. Dejé caer el cuchillo que sostenía. Chocó contra el fregadero con un eco metálico. ¿Qué? Dijo que ahora está ayudando a criarme. Eso es lo que hacen las segundas madres. Aquella noche me enfrenté a ella. Isabella se lo quitó de encima con una risa sedosa. Oh, Javier, ya sabes cómo habla la gente. No lo decía literalmente. Pero Catalina necesita la presencia de una mujer. No puede hacer esto sola. Quería gritar. En lugar de eso, asentí con la cabeza y dejé que el silencio me tragara entera. Esa semana, noté que desaparecían más cosas de Sofía.
Sus cuadros del pasillo, sustituidos por arte moderno y metálico que desentonaba horriblemente con la calidez de nuestra casa. Sus cojines bordados favoritos desaparecieron. Incluso el aroma de sus velas de lavanda había sido enmascarado por el siempre presente perfume de vainilla de Isabella. Está intentando borrar a mamá, susurró Catalina una noche, acurrucándose en mí como solía hacer cuando llegaban las pesadillas. La abracé con fuerza, con la furia floreciendo bajo mis costillas. Se intensificó cuando encontré el sobre. Estaba metida en uno de los cajones que Isabella había reorganizado. Buscaba fotos antiguas de nuestra familia para preparar un tablón de recuerdos que me había pedido la profesora de Catalina. En su lugar, encontré una carta sin abrir dirigida a Sofía. Era de un banco. Confundido, lo leí. Y entonces se me heló el estómago. Detallaba el saldo de una cuenta de herencia separada, que yo desconocía. Iba dirigida únicamente a Sofía y en ella se indicaba que, a su muerte, el contenido se transferiría directamente a Catalina cuando cumpliera 18 años. La cantidad no era pequeña. Y tampoco lo era la implicación. Esa noche, esperé a que Catalina se durmiera y le pregunté a Isabella directamente. ¿Sabías de esta cuenta que Sofía tenía para Catalina? Ella no parpadeó. Sí. Se me heló la sangre. Encontré la carta el mes pasado, mientras ordenaba sus archivos, añadió, con voz de miel mezclada con algo agrio. Iba a ser una sorpresa. Pensaba trasladarlo a una cuenta más manejable. Algo que yo pudiera ayudar a supervisar. ¿Ibas a qué? Javier, dijo ella, acercándose, no sabes lo duro que va a ser criarla tú solo. Solo pensé que si yo administraba el dinero, podría asegurarme de que se gastara sabiamente. Trabajas demasiado. Estás distraída. Podría quitarte esa carga de encima. ¿Te refieres a quitárselo de las manos a Catalina? Espeté. Ella es la única a la que pertenece. No a ti. No a mí. Su rostro se crispó, solo un segundo. Luego volvió a sonreír, con más suavidad que antes. Por supuesto. Solo intentaba ayudar. Pero ahora lo veía claro, no había ayuda. Solo control. Pasé el día siguiente asegurándolo todo. Llamé al banco, confirmé la cláusula de la herencia y me aseguré de que no pudiera ser manipulada sin mi autorización o la de Catalina. Cambié contraseñas, cerré cajones con llave y trasladé todas las joyas de Sofía a una caja de seguridad. Aún así, Isabella no se fue. De hecho, redobló la apuesta, preparaba cenas elaboradas, dejaba notas para Catalina, revoloteaba como un espectro al que yo no había invitado. Entonces llegó la noche en que intentó redecorar el dormitorio de Catalina. Cuando llegué a casa, las paredes eran de otro color, rosa palo, no el azul oscuro y el dorado que Sofía y yo habíamos elegido juntas. Sus pósters habían desaparecido. Sus estanterías estaban vacías. Catalina estaba sentada en el pasillo, con las rodillas pegadas al pecho, llorando en silencio. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Entré en la habitación y exigí respuestas. Isabella, tan fría como siempre, dijo, necesitaba empezar de cero. Todas esas cosas viejas la estaban deprimiendo. Me volví hacia Catalina. ¿Quieres empezar de nuevo? Ella negó violentamente con la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. Eso no lo decides tú, le dije a Isabella. Esta es su casa. Era la casa de mi mujer. No puedes arrasar con ella. Me miró fijamente, ahora con fuego frío en los ojos. ¿De verdad crees que puedes hacerlo todo tú solo, Javier? Te estás ahogando. Solo que aún no lo ves. Prefiero ahogarme a dejar que te apoderes de la vida de mi hija. Y luego, con calma, pasó junto a mí, salió por la puerta y entró en la habitación de invitados, cerrándola tras de sí. Esa noche me quedé despierto, con el corazón palpitante, preguntándome si me había ganado un enemigo bajo mi propio techo. Pero lo peor estaba por llegar. Porque a la mañana siguiente, la cuenta de la herencia de Catalina estaba vacía. Al principio no me lo creía.
Pensé que quizá el banco se había equivocado o que yo había tecleado mal los números al comprobar la cuenta de Catalina esa mañana. Pero la pantalla no mentía. El saldo era cero. El dinero que Sofía había reservado con tanto cuidado, los fondos destinados a darle a Catalina una oportunidad en la universidad, un futuro estable, una vida más allá de los muros de Villa Esperanza, se esfumó. Desaparecido. Debí de quedarme allí sentada 5 minutos, entumecida, con el café frío en la mano. Mis pensamientos iban en una docena de direcciones a la vez. ¿Habría esperado demasiado para asegurarlo? ¿Había alguna laguna en el papeleo? ¿Un tecnicismo? No. Solo había una explicación. Isabella. Recorrí la casa como un poseso, pero ella ya se había ido. Su armario estaba vacío. Su cepillo de dientes había desaparecido. Incluso su frasco de perfume, el que se había filtrado en las paredes de nuestra casa, había desaparecido. Y también se había llevado una de las llaves del coche. Fue entonces cuando cundió el pánico. Catalina bajó frotándose los ojos. ¿Papi? ¿Por qué están todos los cajones abiertos? Me agaché, forzando la calma en mi voz. Cariño, ve a hacer una pequeña maleta. Tenemos que visitar a la abuela Carmen unos días, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Solo, confía en mí. Ella lo hizo. Siempre lo hacía. Nos fuimos en menos de una hora. Llamé a mi madre por el camino, con voz tensa, explicándole lo justo para que preparara la habitación de invitados. No hizo preguntas. A Carmen nunca le había gustado Isabella, aunque había callado sus opiniones por respeto a Sofía. Cuando llegamos a su casa, metí a Catalina en la cama y salí para hacer la llamada más importante de mi vida. Llamé directamente al director del banco. Lo confirmaron. Se había accedido a la cuenta la noche anterior. Alguien utilizó un documento falsificado, papeles de tutela falsos y una versión adulterada del testamento de Sofía. Parecía casi legítimo. A veces descuidado, pero lo suficiente para engañar a un empleado distraído a altas horas de la noche. ¿Tienes imágenes de la cámara?, pregunté, con voz temblorosa. Hubo una pausa. Lo estamos revisando ahora. Pero basado en las marcas de tiempo, sí, el retiro ocurrió justo antes del cierre. ¿En persona? ¿En persona? Se me heló la sangre. Sí. Una mujer. Pelo castaño. 30 y tantos. Firmó como apoderada legal de Catalina Rivera. ¿Sabes a dónde fue? Estamos trabajando con las autoridades locales ahora. Lo siento, doctor Rivera. Estamos tratando esto como fraude. Fraude. La palabra me quemaba en el pecho. Como algo pesado y sucio que no podía borrar. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, presenté la denuncia. Lo llevé todo, copias del testamento de Sofía, los documentos originales de la cuenta, incluso fotos de Isabella. El agente con el que me reuní, el detective Méndez, parecía realmente comprensivo. Tienes un caso sólido, dijo, hojeando los documentos. No solo te está robando a ti. Está robando a un niño. ¿Me devolverán el dinero? Eso depende. Si aún no lo ha movido o gastado, tenemos una oportunidad. Pero si ha pasado por suficientes manos, llevará tiempo. Tiempo. No teníamos tiempo. Al tercer día, Isabella aún no había sido encontrada. Entonces Catalina hizo la pregunta que me quebró. ¿Se lo tomó por mi culpa? Dejé caer la cuchara que estaba usando para remover su avena. No, dije rápidamente, arrodillándome a su lado. No, mi amor. Esto no fue culpa tuya. Nada de esto lo es. Pero, era mi dinero. La rodeé con mis brazos. Era el amor de tu madre en una cuenta bancaria. Era su forma de asegurarse de que estarías bien. Y te juro que lo arreglaré. No dijo nada. Solo apoyó la cabeza en mi pecho y susurró, la echo de menos. Yo también. Desesperadamente. Esa noche, Carmen me llevó aparte. Me dio un sobre. Me quedé con esto,
dijo. Sofía me lo dio antes de morir. Dijo que era por si alguna vez pasaba algo y necesitabas pruebas. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta de puño y letra de Sofía, fechada, notariada y firmada. Decía claramente que solo yo, Javier Rivera, tendría control sobre la herencia de Catalina hasta su mayoría de edad. Cualquier otra persona que reclamara el poder debía ser reportada inmediatamente. Se adjuntaba una copia de su verdadero testamento. El que Isabella había manipulado claramente. Me quedé mirándola un buen rato. Mi mujer, siempre pensando 2 pasos por delante. Siempre protegiéndonos. Llevé los documentos directamente al detective Méndez. Esto es, dijo. Esto lo clava. Ella no tiene una pierna para pararse. Pero, ¿le devolverá el dinero? Hizo una pausa. Podríamos ser capaces de congelar las cuentas que utilizó. Pero si ya lo ha transferido al extranjero. Mi estómago volvió a retorcerse. Los días se convirtieron en una semana. Catalina volvió a dormir en mi cama, algo que no hacía desde el año siguiente a la muerte de su madre. No hablaba mucho, pero se aferraba a mi mano cuando caminábamos, me miraba con ojos demasiado viejos para su edad. Entonces, una noche, sonó el teléfono. Era Méndez. La hemos encontrado. Se me cortó la respiración. ¿Dónde? Cruzó la frontera con Portugal con un pasaporte falso. Intentó abrir una cuenta con un nombre nuevo. Pero la firma se marcó en el sistema. Hemos contactado con la Interpol. Está detenida. Me hundí en la silla más cercana, con el peso del alivio como una ola rompiendo. Iniciaremos el proceso para extraditarla, continuó. Y la buena noticia, la mayor parte del dinero aún se puede rastrear. Todavía no lo había blanqueado. Lo recuperará. Colgué y lloré por primera vez en días. No por Isabella. Pero porque por fin podía mirar a Catalina a los ojos y decirle que había cumplido mi promesa. Esa noche la metí en la cama y le besé la frente. Te prometí que todo iba a estar bien, susurré. Te prometí que todo iba a estar bien. Y por primera vez desde que Isabella entró en nuestras vidas, por fin lo sentí cierto. Pero incluso sin ella, el daño que dejó atrás tardaría mucho más en curarse. Porque la confianza, una vez rota, no se repara tan fácilmente. Cuando trajeron a Isabel de vuelta a España esposada, no se sintió como una victoria. Me sentí vacío. Como si acabara de salir de una pesadilla y me despertara en un juzgado con luces fluorescentes y una pila de documentos legales tan gruesa como una Biblia. No parecía la misma cuando la volví a ver. La aguda confianza que antes llevaba como un perfume se había convertido en algo amargo. Sus ojos evitaban los míos en aquella sala estéril, sentada junto a su abogado, jugueteando con las mangas del jersey que llevaba puesto. Catalina no estaba allí. Me negué a que viera nada. En cambio, se quedó con mi madre, pintando en el patio trasero, ajena al caos legal que se desataba en torno a su nombre. El juicio fue rápido y agonizante. La acusación lo expuso todo, como Isabella había falsificado documentos, falsificado firmas y vaciado la herencia de un niño. Mostraron las grabaciones de seguridad en las que aparecía en el banco, describieron su ruta de huida y detallaron los documentos de identidad falsos encontrados en su equipaje cuando fue detenida. ¿Y su defensa? Alegó que tenía derecho a ello. Dijo que Sofía habría querido que la ayudara a criar a Catalina, le dije a Méndez fuera de la sala del tribunal, con la incredulidad pesando en mi voz. Ella realmente piensa que eso lo hace correcto. El detective negó con la cabeza. Algunas personas reescriben la historia en sus cabezas para sobrevivir. No significa que sea verdad. Isabella subió al estrado al tercer día. Me miró a los ojos, por fin, y trató de darle la vuelta. Nunca me dejó entrar de verdad, dijo. Javier me mantenía a distancia. Pero Catalina necesitaba una mujer en su vida. Yo se la di. Y cuando me enteré de que había dinero reservado, pensé que quizá era una señal. Una oportunidad de asegurar un futuro para los dos. Los dos. Esa frase flotaba en el aire como el humo.
El fiscal destrozó su defensa como si fuera papel de seda. Los documentos falsificados. El pasaporte falso. La cuenta bancaria en Portugal. Todo se desenredó. Cuando llegó el veredicto, culpable de todos los cargos, no hubo celebración. Solo me quité un peso de encima, como si por fin pudiera exhalar después de meses aguantando la respiración. Fue condenada a 7 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 4. Catalina tendría 13 años para entonces. Una adolescente. Con suerte, lo suficientemente alejada de la traición como para mantener intacta su inocencia. El dinero, afortunadamente, se recuperó en su mayor parte. Entre las cuentas congeladas y los fondos recuperados, solo perdimos una fracción. Lo transferí inmediatamente a un nuevo fideicomiso, uno que Isabella nunca podría volver a tocar. ¿Pero la verdadera herida? Esa tardó más en cicatrizar. Semanas después de la sentencia, por fin me senté con Catalina para explicárselo todo, al menos lo que necesitaba saber. No volverá, le dije suavemente, echándole azúcar al té. Catalina me miró con ojos firmes. ¿Está en la cárcel? Dudé. Sí. ¿Por llevarse el dinero? Asentí con la cabeza. Se quedó callada durante un buen rato. Luego dijo, solía pensar que le gustaba. Quizá incluso me quería. Tragué saliva. Tal vez pensó que sí. Pero el amor no te roba, mi amor. El amor te protege. Le tembló el labio inferior, pero se contuvo. ¿Podemos visitar la tumba de mamá este fin de semana? Por supuesto, dije en voz baja. Estaría orgullosa de ti. Un mes después, ocurrió algo inesperado. Recibí una carta. De Isabella. Estuve a punto de tirarla. Pero la curiosidad pudo más que yo. Dentro había una página de cuidada caligrafía. Sin disculpas. Ni grandes confesiones. Solo, recuerdos. Contó momentos de nuestros primeros días. Un cumpleaños que ayudó a Catalina a planear. Una vez que todos reímos en la cocina cuando la licuadora explotó. Y luego, al final, tal vez me convencí de que estaba haciendo lo correcto. Quizá odiaba que nunca me dejara entrar del todo. Pero la amaba, a mi manera. Siento haber roto la poca confianza que me quedaba. Espero que algún día me olvide por completo. Se merece una versión mejor de familia que la que yo le di. No respondí. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Pasó el tiempo. Catalina empezó a sonreír de nuevo, con esas grandes sonrisas que iluminaban las habitaciones antes de que llegara la tormenta. Ha empezado a tomar clases de piano. Ha hecho 2 nuevos amigos en el colegio. Pregunta si puede unirse al equipo de debate. La chica que una vez me susurró en el pecho «Todavía me quieres», ahora caminaba por el mundo con un poco más de seguridad, un poco más de chispa. Guardé todos los documentos legales en una caja ignífuga en mi estudio. No porque pensara que Isabella volvería. Pero porque no quería que Catalina olvidara nunca lo que su madre había hecho por ella, lo mucho que habíamos luchado para que su futuro estuviera a salvo. Una noche, mientras la arropaba, me miró con ojos soñolientos y me preguntó, «Papi, ¿alguna vez has deseado que las cosas fueran diferentes?» Le aparté un rizo de la frente. «Ojalá tu madre siguiera aquí», dije sinceramente. «Pero no deseo que nada de ti fuera diferente. Eres lo mejor que me ha pasado». Sonrió. ¿Incluso con todo el drama? Incluso con todo el drama. Soltó una risita, ya medio dormida. Cuando apagué la luz, la miré de verdad y me di cuenta de algo. Nos habían roto. Nos habían robado. Pero no estábamos arruinados. Y no importa lo que Isabella había tratado de tomar de nosotros. Ella no ganó. Pasaron 2 años. Catalina había crecido. Su risa, más fuerte. Sus preguntas, más agudas. ¿Y yo? Finalmente empecé a dormir toda la noche de nuevo. Habíamos construido algo real después de que todo se viniera abajo. No perfecto, pero honesto. Sólido. Nuestro.
Los ecos de Isabella se desvanecieron, poco a poco, como un ruido de fondo que ya no me oprimía el pecho. Su nombre ya no aparecía en las vistas judiciales, y sus cartas, había 3 más después de la primera, permanecían sin leer, encerradas en la misma caja que guardaba su traición. Nunca le conté a Catalina sobre las otras cartas. Ella merecía paz, no confusión. Ya había perdido a una madre. No necesitaba seguir perdiendo versiones de la misma mujer una y otra vez. Un sábado por la mañana visitamos la tumba de Sofía. Catalina trajo un dibujo, uno de sus mejores. Una tranquila escena en el bosque con 2 niñas cogidas de la mano bajo un cielo lleno de estrellas. Lo pegó suavemente a la lápida con pequeñas piedras para evitar que se volara. A veces le cuento mi vida, dijo en voz baja, poniéndose a mi lado. Aunque no me oiga. Creo que ayuda. Asentí. Creo que sí. Entonces dijo algo que se me quedó grabado: ya no tienes que tener miedo, papi. Ahora estoy bien. De verdad. Me pilló desprevenido. Porque en muchos sentidos, no me había dado cuenta de cuánto miedo había estado arrastrando. Que un día me preguntaría por qué no vi a través de Isabella antes. ¿Por qué la dejé acercarse tanto? ¿Por qué no la había protegido mejor? ¿Pero Catalina? Ella no me culpó. Lo entendió de una forma que no esperaba. Tal vez eso es lo que pasa con el dolor, deja sabidurías y sobrevives a él. El lío legal acabó resolviéndose en algo habitable. Vendí el viejo apartamento donde Isabella una vez había hecho tortitas y susurrado mentiras. Compré una casa más pequeña en las afueras, con jardín y luz solar suficiente para sentir que empezaba de cero. Catalina eligió los colores de su habitación, azul cielo con estrellas amarillas, y pintó ella misma la mitad de la pared. Nos reímos del desastre. Hicimos fotos. Lo convertimos todo en un proyecto de fin de semana. De vez en cuando, gente del pasado se acercaba. Viejos amigos. Familiares lejanos. Incluso el primo de Sofía, que había tenido demasiado miedo de involucrarse durante el juicio, me envió un mensaje una noche. Ella siempre te quiso, escribió. Habría estado orgullosa de lo que hiciste. No respondí. No por rabia. Solo, paz. A veces el silencio es suficiente. Una tarde de primavera, Catalina y yo estábamos sentadas en el porche, mirando cómo el sol se deslizaba tras las colinas, cuando ella preguntó: ¿crees que mamá sabía qué clase de persona era realmente Isabella? Lo consideré durante un rato. Creo que confiaba en ella, dije. Quizá demasiado. Pero eso no la hace equivocada, la hace humana. Catalina asintió. Me alegro de que no te rindieras conmigo. Nunca podría, dije, rodeando su hombro con un brazo. Tú eres la razón por la que sigo adelante. Ella se apoyó en mí y susurró: tú también eres la razón por la que sigo aquí. A veces me pregunto qué habría pasado si Isabella se hubiera salido con la suya. Si no hubiera presionado para obtener respuestas. Si no hubiera escuchado a mi instinto. Si simplemente lo hubiera dejado pasar. Pero entonces miro a Catalina, viva y próspera, y lo sé, estábamos destinados a atravesar ese fuego. Estábamos destinados a sobrevivir juntos. Porque al final, Isabella no solo robó dinero, sino que intentó reescribir nuestra historia. Y recuperamos el bolígrafo. Epílogo. Isabella fue puesta en libertad tras cumplir 5 años de condena. Recibí una última carta. Sin remitente. Sin petición de perdón. Solo 3 líneas: hiciste bien en luchar por ella. Yo me equivoqué al pensar que alguna vez tuve derecho. Dile que lo siento, aunque nunca quiera oírlo. No le mostré a Catalina. Algunas cosas no necesitan ser transmitidas. En lugar de eso, lo metí en la parte de atrás del diario de Sofía, el que Catalina heredará cuando cumpla 18 años. Lo leerá si quiere. Ella decidirá qué sentir. ¿Y yo? Me levanto cada mañana sabiendo que hice lo que un padre debe hacer. Protegí a mi hija. Y ese es un tipo de paz que nadie, ni siquiera alguien como Isabella, puede robar.